chicos, bueno, como el caso de la semana pasada, esta semana vamos a charlar un rato más sobre Jane Eyre en Conociendo a Jane Eyre parte 2. Os aviso, mi nombre es Clara y si eres nuevo en este canal, acabas de llegar a The Impasse en la versión en castellano, pero voy a hacer un vídeo con spoilers, como ya habrás visto en el mensaje anterior, que duraba unos segunditos, así que si no has visto, o vamos, mejor dicho, si no has leído el libro de Jane Eyre de Charlotte Bronte, te aconsejo que lo leas y luego vengas a este vídeo de aquí, porque aquí vamos a discutir algunos de los elementos más importantes de la novela y no quiero estropearte la lectura. En este caso vamos a hablar de dos elementos, de las raíces de Jane Eyre y de la casa, en el papel de la casa en Jane Eyre, en concreto centrándonos en la mansión de Thornfield Hall, que es la mansión predominante en esta historia. ¿Listos? Pues allá vamos. Hola chicos, ya estoy de vuelta y como siempre vamos a hablar sobre nuestra amiga Jane Eyre, porque este es el segundo vídeo sobre el clásico inglés escrito por Charlotte Bronte en el siglo XIX. Hay que decir que Jane Eyre tiene mucha raíz gótica, o mucho elemento gótico dentro de la historia para empezar, y eso por ejemplo se puede ver en el hecho de que la mayoría de los parajes son solitarios, son oscuros, hay mucha niebla, son parajes muy difíciles o no muy transitados, o sea, muy poco transitados. En este caso, por ejemplo, se me ocurre pensar en Lowood, en la institución, en el colegio donde Jane estudia y vive en la primera parte de la historia. Luego Thornfield es como una gran casa casi abandonada en digamos una hacienda enorme. Luego, por ejemplo, cuando Jane se escapa a las marismas, en la pequeña casa de las marismas también es como muy alejada, muy tempestuosa. Luego, por ejemplo, se puede observar rastros góticos en el hecho de que el protagonista masculino, en este caso el héroe digamos gótico, es una persona tirana, de mal humor, es alguien atrayente pero no apuesto como tal, que puede ser el señor Rochester. Luego hay mucha relación en lo sobrenatural, por ejemplo, cuando el elemento sobrenatural se ve mucho, sobre todo en la primera parte de la historia. Jane cuando es castigada en el cuarto rojo es donde su tío, el tío Reed, fallece, con lo cual se supone que hay un fantasma y hay mucha alusión a los fantasmas. Ella de hecho cree tener visiones del propio fantasma y lo pasa muy mal en esa habitación. Luego, por ejemplo, vuelve a tener esa idea de las visiones en Lowood cuando su amiga Helen se muere. Ella le da la sensación de que, bueno, aparte de despedirse de su amiga, que el alma de Helen se va. Y luego está la idea de la llamada entre que yo recuerdo ahora mismo, entre Jane y Rochester cuando están separados al final de la historia, y Jane sabe que tiene que volver a ver a Rochester porque le presiente, porque tiene esa visión de la voz. Bueno, no es una visión como tal, pero ve a Rochester, oye la voz de Rochester y está ahí. Luego, por ejemplo, otro de los elementos sería el hecho de lo sobrenatural, en este caso con las pisadas de Bertha Mason, con las cosas que Jane no es capaz de entender. Luego, por ejemplo, hay mucha conexión con lo sobrenatural cuando Rochester y Jane se conocen, porque Rochester dice que ella es un hada, y entonces esa conexión con el mundo de lo fantástico, de las hadas como elemento negativo en esta historia, no hadas madrinas, sino hadas malévolas que embrujan la mente. Luego, por ejemplo, a la vez que se describe así como muy oscuro el paisaje, hay mucha incidencia en los sentimientos abruptos, en sentimientos incapaces de controlar, del tipo la rabia de Jane o los sentimientos pasionales de Rochester, que junto a esa característica suya de ser una persona completamente al margen de la moralidad,
y completamente, digamos, apasionado, pues se le añade esta capacidad de amar hasta el límite, hasta más allá de los límites, hasta más allá de lo que se considera correcto. Estos son algunos de los detalles que yo más o menos he visto de literatura gótica, y eso también está mezclado con los cuentos, porque por supuesto nuestra querida Jane Eyre como novela tiene mucha base en los cuentos clásicos, y aquí voy a hablar precisamente de dos. Voy a hablar de Cenicienta y voy a hablar de Barba Azul. Vamos a ver, empezando, Cenicienta. Cenicienta es, y cojo, digamos, el clásico de Disney, aunque el cuento original de los hermanos Grimm es mucho más tétrico, es mucho más oscuro, está pensado para que los niños, digamos, casi teman, porque la versión de Disney es muy muy suavecita. Cenicienta ya sabemos todos que es una muchacha que debido al matrimonio de su padre con otra señora se ve obligada a vivir con esta madrastra suya y sus dos hijas. Lo que pasa que a la muerte del padre ella se queda apartada del núcleo familiar y de hecho la consideran una criada y la explotan y demás. Y luego ella conoce por mediación de un baile, conoce a su hada madrina, que es la que le ayuda a vestirse y prepararse para un baile donde conoce al príncipe, y todos sabemos que pierde la zapatilla, entonces el príncipe tiene que buscarla y la encuentra y se casan. Ese es el cuento en versión resumida y me estoy comiendo bastante información. Pero ¿cómo se traduce esto en Jane Eyre? Vale, en Jane Eyre nos encontramos con una huérfana, con lo cual ya hay el primer paralelismo, huérfana de padre y de madre, que se tiene que ir a vivir a casa de sus tíos porque su tío accede a vivir o a acogerla, a adoptarla y vivir con ella como si fuera una más de la familia. Pero el tío se muere, el tío sería la figura paterna de Cenicienta en este caso. Entonces tiene que vivir con su tía, que no la quiere, que la maltrata y la tiene apartada, y sus primos, que tampoco la quieren y la maltratan también. La idea de Cenicienta en este caso, nuestra Cenicienta se ve forzada a vivir en otra casa donde, en este caso la institución de Lockwood, en este colegio, donde la siguen explotando, pero al final tiene una profesora que le recomienda, como si fuera una hada madrina, que si quiere salir de allí puede poner un anuncio en el periódico. A través de esa hada madrina, que es la única profesora que la trata bien a nuestra amiga Jane, ella consigue poner un anuncio en el periódico y consigue ir a Thornfield. Thornfield en este caso se considera como el castillo del príncipe, como una analogía con el baile. Entonces en este caso ella vive un periodo feliz en Thornfield, pero cuando sucede lo de Bertha, ella se marcha esta vez no porque el reloj haya dado las 12, sino porque ella no considera que pueda vivir ahí. Sin embargo, de nuevo deja al príncipe solo, deja a Rochester solo, y Rochester intenta buscarla por todos los sitios, pero no lo consigue, y es ella luego la que vuelve allí. Pero claro, esta historia tiene más raíces, en este caso el cuento de Barba Azul, porque si bien ya hemos contado que esta es la historia de la Cenicienta porque va a una casa que es como un palacio de grande, ya hemos hablado de que Thornfield tiene, o Jane Eyre y Thornfield tiene detalles góticos y muy tétricos. Entonces en este caso el cuento de la Cenicienta se mezcla con el de Barba Azul, más o menos en versión, digamos, reducida, como si fuera Wikipedia. Os cuento que el cuento de Barba Azul narra la historia de un señor no muy atractivo que decide que se va a casar con la hija la hija de su vecino. Lo que pasa es que este señor no muy atractivo, que denominamos Barba Azul, en realidad es muy rico, entonces la chica decide que se va a casar con él por la fortuna, y a ella no le importa, digamos, lo que es
su aspecto físico. En este caso, Jane decide ir a vivir a esta casa, a este palacio de la Cenicienta, pero que es muy tétrico, tiene muchas habitaciones, en la que vive un señor que no se le describe como guapo, pero ella decide vivir ahí por un salario, hasta ahí bien. Pero claro, en el cuento de Barba Azul, el personaje de Barba Azul le dice a su nueva esposa: te voy a dar me tengo que ir de viaje, te voy a dar un llavero con todas las llaves de la casa y hay una única sala en la que tú no puedes entrar. La curiosidad mata a la nueva esposa y decide entrar en esa habitación. Esa habitación es una habitación oscura, tétrica, completamente cubierta con los cadáveres de las anteriores esposas del, digamos, personaje principal. Del miedo que le entra, hay una de las llaves, la llave, se cae al suelo y se llena de sangre. Entonces, al llenarse de sangre, Barba Azul, cuando regresa a casa, descubre que su esposa le ha engañado y ha entrado en el único sitio donde no podía entrar. Entonces, por suerte, en lugar de matarla, otro personaje rescata a la mujer y acaba con la vida de este hombre de Barba Azul. En Jane Eyre, la idea de la segunda esposa, en este caso, aparece cuando Rochester le pide matrimonio a Jane y se revela que en realidad Rochester ya está casado. Rochester no tiene el cadáver de su esposa en la casa, pero sí la tiene ella viva en el ático. Entonces, siempre se presenta esta historia, este fragmento del libro, como muy tétrico, porque el ático es un lugar que no está bien acondicionado. Entonces es como un pasaje bastante tétrico en el que Jane es forzada por Rochester a subir a un lugar frío y poco ventilado, en el que está esta mujer poco más que encadenada. Entonces, un poco el paralelismo con Barba Azul, en el sentido de un hombre muy rico, que no es precisamente guapo, que guarda muchos secretos y que involucra a antiguas parejas, a antiguas mujeres. Y bueno, pues en este caso, en lugar de ser salvada por otro personaje externo y acabar con la vida de Rochester, lo que hace Jane es escapar, se salva a sí misma de Rochester, escapando y buscándose un futuro mejor, hasta la parte final, que es cuando vuelve a esa nueva casita en la que los dos pueden empezar de cero. ¡Ay! Menudo cuento, ¿eh? A ver, yo tengo que mencionar que cuando leí por primera vez esta historia no sabía ninguna de los detalles que yo os he explicado aquí. Simplemente pues intuía o me recordaba, pues, por ejemplo, lo de la Cenicienta, que ya os he comentado. Pero hay una cosa que sí que me llamó mucho la atención, y eso fue la casa. Me llamó mucho la atención, hay varias casas en esta historia, pero me llamó mucho la atención Thornfield, porque yo ya había visto películas de época, entonces me era muy fácil cuando lo leí en castellano, y bueno, en inglés ha sido un poco más difícil asociar o imaginar esta casa con todos sus pasadizos secretos. Y siempre me había preguntado de dónde salía la inspiración para hacer una casa tan grande y tan misteriosa y con tantos cuartos como la propia Thornfield. Bueno, pues investigando he llegado a un punto en el que, y os dejo todos los artículos debajo, el artículo del The Guardian en concreto, que la casa en la que se inspiró Charlotte Bronte, supuestamente se inspiró, es en realidad en Norton Conyers, se llama la casa. También os dejo la página web de, digamos, este caserón. Esta casa es en realidad una mansión, una mansión típica inglesa, en la que se supone que esta muchacha, Charlotte Bronte, se inspiró para hacer Thornfield. ¿Y por qué lo digo? Porque si cliqueáis en uno de los links de abajo que te lleva a la página web de esta mansión, que se puede visitar y también se pueden ver los jardines, te explica que en 1800, creo que fue en el 39,
Charlotte visitó la casa y estuvo allí por un tiempo, y en esta época se comentaba que había vivido hacía tiempo ya una mujer encerrada en la parte de arriba, en los áticos, y que estaba encerrada por un pasadizo secreto que conectaba con lo que es la casa. Claro, en esa época pues no había manera de cerciorarse de eso, pero en el 2004, mientras hacían, supongo, restauraciones para la casa, sí que se descubrió un pasadizo por el que se accedía si se movía una estantería o a través de una estantería, que accedías a los áticos, con lo cual sí que se da, digamos, peso a esa historieta. Y evidentemente lo que se supone es que Charlotte, al oír esta historia, ideó la trama de Bertha y cómo Bertha vivía en la parte de arriba de los áticos de Thornfield, que conectaban de alguna manera con la casa, aunque en este caso ella no lo asociaba, en la historia no se asocia a una digamos, estantería que se mueve, sino a un tapiz, y detrás de ese tapiz hay una puerta que da acceso a las escaleras del desván. Entonces se cree que, dado que Charlotte Bronte se hospedó en esa casa durante un tiempo y conocía la leyenda, y además digamos que hay pasajes que recuerdan a los salones de Thornfield por varios motivos, con los cuadros y este tipo de detalles, pues se cree o se considera que en realidad Norton Coines es el origen de Thornfield, es, digamos, lo que le sirvió a la autora para fijarse o asociarlo y crear lo que es Thornfield Hall, que es la casa del señor Rochester. Y a mí ese tipo de cosas me encantan. Yo, por lo que he podido ver, se puede visitar la casa y también los jardines, y yo, pues, a ver, supongo que para ir en silla de ruedas no es, porque no puedes acceder a los pisos superiores, pero me llama mucho la atención cuando hay casas en las que supuestamente se basaron los autores para crear las casas tan famosas de la literatura. De hecho, os voy a dejar el texto del The Guardian, como ya he dicho, donde yo encontré la información por primera vez sobre Norton Coines, y también la página web de Norton Coines, en la que podéis ver fotos y demás de la casa. Las páginas web están en inglés, pero podéis observar, digamos, un poco cómo es a través de las fotos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. He intentado hacer el vídeo más ameno y menos extenso, con menos silencios. Espero que os haya gustado, aunque parezca más acelerado. Yo ya he comentado que Thornfield me recordaba a estos dos cuentos clásicos, La Cenicienta y Barba Azul, pero no sé si vosotros tenéis otro bagaje literario en el que podáis conectar Thornfield con, yo que sé, el castillo de Drácula o alguna cosa de estas. ¿Me lo decís en los comentarios? Luego, por ejemplo, sí que me interesa ver si hay alguna casa o alguna casa literaria que os llamara la atención cuando leyerais, no esta novela, pero qué novelas tienen casas que son importantes en la historia y que os han gustado, por si me gustaría empezar libros nuevos que tuvieran la casa como elemento, casa o mansión, o llamarlo como queráis, como elemento primordial en la novela. Y bueno, ya sabéis que me podéis encontrar en todos los sitios aquí abajo, y espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.